Hola, yo soy Ron Echeverría. En esta ocasión me acompaña Anika Lemus. Vamos a entrevistar al reconocido PhD in Finance and Master of Management en Tulane University, con una maestría en mercados financieros y gestión de activos en el Instituto de Estudios Bursátiles en España. También es MBA de Pontificia Universidad Católica de Chile, además de contar con una maestría en Administración de Empresas con especialización en finanzas y una maestría en Economía en la Universidad Francisco Marroquín. Es ingeniero bioquímico en la ITESM en México. Es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Fue director de Heurística y es miembro de la Junta Privada de Competitividad de Fundesa. Bienvenido, Helmut Chávez. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, a tu criterio, ¿cuál cree que es la peor consecuencia que ha causado el COVID-19 en términos de economía? Sí, yo creo que en términos de economía, obviamente una contracción severa de la actividad económica, pero probablemente el impacto más fuerte lo veo yo en la intervención generalizada y masiva sin precedentes de tantos gobiernos que se ha generalizado en términos de economía, en términos de ciertas restricciones a las personas. Entonces yo creería que ese es el impacto más fuerte. ¿Y considera usted que estamos en una recesión global? Yo creo que sí. Hay diferentes datos para medir este tipo de cosas, pero si ustedes ven datos como los del Banco Mundial, hablan de una contracción del PIB, que es una forma de medir el tema de actividad económica, de más o menos 6.2%. Y esto sería la peor recesión desde el año 1945-1946, para que se dé una idea también comparado con la crisis anterior que tuvimos, que fue la recesión del 2008 por la crisis financiera. Esto sería el doble de impacto. Y otro dato interesante tal vez es que muchas veces estos temas de recesión y bajo crecimiento económico son focalizados o en algún país o en alguna región. Entonces, esta ha tenido también una característica del número de países que han entrado en recesión. También datos del Banco Mundial estiman más o menos alrededor del 90% de las economías en recesión, que esto tengo entendido que no se daba desde 1870, 1880. Entonces, sí es un impacto fuerte y de forma generalizada. Es impresionante. ¿Qué beneficios considera ha tenido para la empresa y los colaboradores la suspensión laboral con subsidio del Ministerio de Economía? Yo creo que es difícil de cuantificar eso porque, por un lado, es difícil entender el impacto directo que esto pueda tener. Por ejemplo, una persona que haya recibido una ayuda de este tipo, obviamente para algunos puede ser una ayuda considerable, pero también en este tipo de acciones creo que es importante analizar los impactos de lo que no se ve. O sea, cuál es el costo de generar este tipo de subsidios y quién está pagando ese costo, porque siempre hay, obviamente, alguien que incurre en el pago del caso de un subsidio. Entonces, creo que es muy difícil de cuantificar. O sea, tanto el efecto directo, probablemente imposible. Se esperaría que a muchas personas les esté sirviendo el tema de impacto directo, pero creo que no hay que descuidar el análisis del impacto indirecto, lo que no se ve y qué es lo que se está dejando de hacer con esos recursos que se podrían haber destinado a otra cosa. Y en términos de ayudar a los habitantes, ¿cree usted que deberían suspender algunos impuestos? Yo creo que sí. En general, les diría que esto ha sido una de las estrategias en varios países que han tomado distintos gobiernos. Guatemala es probablemente una excepción. Y en Guatemala también tenemos una estructura impositiva de ciertos impuestos, como el ISO, por ejemplo, que se pagan aun y cuando la empresa no tenga recursos y no haya generado utilidades para hacer estos pagos. Entonces yo creería que estos impuestos de ese tipo, mínimo eso se deberían de analizar y probablemente debería haber una revisión de cómo incentivar la inversión y cómo ayudar a las empresas con menos impuestos. ¿Cree que por la necesidad de tener un distanciamiento social, esta pueda generar repercusiones en términos de desempleo? Sí, totalmente. Yo creo que esto es lo que normalmente algunos han presentado como una dicotomía. O sea, que o nos enfocamos en el tema de salud o nos enfocamos en el tema económico y lo han presentado como mutuamente excluyentes. Y si fuesen mutuamente excluyentes, el argumento que han dicho es enfoquémonos primero en el tema de la salud y el distanciamiento social es una de las características de las medidas que se han tomado en temas de salud y eventualmente cuando salgamos del problema de salud nos enfocaremos en el tema económico.
Yo personalmente creo que es un error, o sea, que es un error y que no es una dicotomía, es una falsa dicotomía. Creería, y hay casos exitosos, Corea del Sur, diferentes países que han utilizado modelos donde dicen, bueno, vamos a tratar de enfrentar los dos temas a la vez. No hay tal cosa como uno primero y otro después, porque al final es la persona la que enfrenta el reto de salud o el riesgo de salud, pero es esa misma persona la que enfrenta la crisis generada por la situación económica. Entonces yo creo que hay que enfrentar los dos temas al mismo tiempo y probablemente tal vez el distanciamiento en sí per se no es malo creo yo el separar en el tiempo y decir primero nos vamos a enfocar en el tema de salud y eventualmente vendrá el tema económico. Creo que ese es el error. Y ya que usted es consultor en modelos financieros, ¿qué modelo financiero cree que es el más adecuado para estas situaciones? Sí, yo creía que, digamos, en el caso de las empresas en particular, el reto más grande viene, obviamente, primero de una contracción de las ventas, una caída en ventas. Esto ha sido distinto para cada uno de los sectores. En Guatemala, lastimosamente, no tenemos datos disponibles de la misma forma que podrían haber datos, por ejemplo, como países en Estados Unidos, pero podemos de alguna manera extrapolar algunos datos y también intuir otros datos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las empresas y todos los sectores se han visto impactados de igual manera. O sea, en Estados Unidos lo que se ha visto es que algunos sectores, por ejemplo, comercio, han incluso aumentado las ventas, algunos tipos de comercios, y otros sectores han caído en ventas y también ahí el impacto ha sido distinto. Algunos han caído hasta 50%, o sea, temas, por ejemplo, como restaurantes, hoteles, todo el sector turismo probablemente ha sido el que ha tenido el impacto más fuerte. Entonces yo le diría que en general, aunque hay ciertos sectores que no ha sido así, ha habido una caída en ventas. Y en promedio se esperaría, por ejemplo, en Estados Unidos estaban hablando caídas de alrededor de 25-30% en ventas para este año comparado con 2019. Cuando una empresa enfrenta una caída en ventas, la recomendación financiera en general es hacer recortes de costos y gastos y particularmente cuidar la carga fija, porque hay un concepto en finanzas que se llama apalancamiento, que es apalancamiento operativo y financiero, que lo que dice es que las empresas que tienen carga fija, tanto a nivel operativo o a nivel financiero, cuando las ventas se mueven, los resultados, tanto el operativo como el resultado neto, las utilidades, aumentan en mayor proporción o disminuyen en mayor proporción, porque son dos vías. Entonces yo creería que tal vez la recomendación en general es precisamente trabajar fuertemente en reducir gastos y particularmente la carga fija. ¿Cómo considera usted que los líderes empresarios deberían preservar su capital humano y qué impacto tiene la sostenibilidad empresarial? Sí, este es un tema muy interesante, el tema de capital humano. Y hay varios estudios que han tratado de analizar precisamente cuál va a ser el impacto en temas de capital humano y cómo las empresas han manejado el tema de la crisis de cara a sus empleados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varios estudios que coinciden que probablemente uno de los efectos de esta crisis es que va a haber un cambio en la percepción de las marcas a nivel de los consumidores y que los consumidores van a empezar a percibir marcas con una mayor valoración de lo que tenían antes de la crisis y marcas que probablemente las percibían como buenas antes de la crisis, probablemente va a cambiar la forma en que el cliente percibe esas marcas. ¿Y qué tiene que ver esto con el recurso humano? Que en la mayoría de los estudios coinciden que uno de los factores que más va a determinar la nueva percepción de las marcas y de las empresas es cómo cada una de las empresas apoyaron y cómo cada una de las empresas trataron a sus empleados durante la crisis. O sea, yo creo que eso es algo interesante porque cada empresa lo ha hecho de diferente manera. Incluso hay estudios de consultoras como McKinsey que uno de los primeros pasos que tomaron las empresas de alguna manera era asegurar desde el punto de vista de salud, también de recursos y de condiciones de trabajo a los empleados. Y esto obviamente va a tener un impacto no solo en la percepción de los clientes, que eso es muy importante, pero también de recursos que son importantes para la empresa, porque las empresas en general piensan que esto va a ser algo transitorio. Tal vez la pregunta es cuánto va a durar, qué tan rápido nos vamos a recuperar de esto, pero las empresas no se pueden dar el lujo de perder capital humano que han desarrollado durante bastante tiempo. Entonces, creo que esto es uno de los retos de las empresas, es cómo mantener al recurso humano importante que han desarrollado a lo largo del tiempo en la empresa y para aprovechar y pasar este problema y precisamente ese mismo recurso humano
es importante para pasar el problema y para la nueva etapa que se vendrá, ya probablemente con una situación económica compleja. Y entiendo yo que usted fue maestro y estudiante sobre economía. ¿Usted cree que los estudiantes están recibiendo suficiente capacitación para poder sobrevivir situaciones como estas? Sí, yo le diría que tal vez, obviamente hay retos en general, tanto desde el punto de vista de las instituciones educativas, que eso incluye los maestros, los profesores, cómo se adaptaron a este cambio. También hay retos fuertes del lado del alumno, pero por otro lado, el contexto en el que esta crisis se dio es un contexto de alta tecnología y mucha disponibilidad para continuar una serie de actividades, entre ellos el tema de educación. Entonces yo le diría que sí, es un reto. Es un reto del lado de los profesores, por ejemplo, es cómo manejan el ambiente virtual. Pueden ser profesores que han tenido mucha experiencia impartiendo cátedras durante muchos años, pero el ambiente virtual impone otros retos y otro manejo de la dinámica de la clase. Entonces yo creo que ese es probablemente el reto más fuerte de los profesores. O sea, que tienen la capacidad de enseñar, saben enseñar, lo han hecho durante muchos años, pero es como entender que tiene que cambiar en términos de la dinámica del manejo de la clase en un contexto virtual. Del lado del alumno creo que también hay un reto, porque no es lo mismo estar en un ambiente físico poniendo atención a una clase que tener la disciplina de pasar varias horas frente a una computadora poniendo atención a una clase. Y el tema de la misma tecnología, digamos, el tema de la tecnología, para algunas personas la computadora sí es una fuente donde trabajan y probablemente se concentran durante mucho tiempo, entonces psicológicamente la misma computadora como que da esta propensión a, bueno, estoy trabajando y me concentro. Pero para otras personas también estos dispositivos son una fuente de entretenimiento de todo tipo. Y entonces, si uno estaba más acostumbrado a usar estos dispositivos para consumir entretenimiento, películas o lo que sea, obviamente el estar frente al mismo dispositivo y tener que poner atención durante un periodo largo de tiempo para atender una clase es un reto. Pero como le decía, creo que la tecnología hoy por hoy es uno de los grandes apoyos a poder seguir brindando este tipo de educación a través de herramientas en línea para las instituciones educativas. Creo que dentro de todo ha sido uno de los segmentos que ha tenido menos interrupción, precisamente porque es una actividad que se puede continuar de esta manera, no como el caso, por ejemplo, de hoteles, de restaurantes, de entretenimiento tipo cines, donde sí tiene que haber un espacio donde hayan varias personas y el sustituto de eso es complejo. Tocando el tema de tecnología, ¿cree que el teletrabajo ha permitido que no se incremente la tasa de desempleo en Guatemala? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque esto permite, tanto en el tema de empleo, o sea, las personas que tienen un empleo, seguir trabajando para la empresa desde su casa, pero también hay empresarios y hay emprendedores que han podido continuar las operaciones de sus empresas de una forma remota. Entonces, creo que, al igual que en el tema que comentábamos hace un momento de la educación, creo que esto ha sido un gran beneficio, contar con todas estas plataformas tecnológicas, no solo el equipo tecnológico, sino las plataformas de comunicación, las plataformas de interacción, que esto ya se venía utilizando en las empresas y también obviamente en las universidades, instituciones educativas, ya toda esta forma de interactuar de forma digital entre equipos de trabajo. Entonces creo que todo esto facilitó la transición. Obviamente no implica que no existan retos, o sea, porque siempre hay ciertas actividades donde la interacción física, el poder estar frente a una persona, digamos, procesos de negociación, que algunas empresas tienen con clientes, con proveedores, el no tener esa cercanía física y poder más o menos interpretar el lenguaje corporal que le llaman de una persona, también pasa en un salón de clase, o sea, el no tener frente al alumno y poder interpretar el lenguaje corporal del grupo, decir, bueno, parece que este tema ya quedó bastante claro, podemos avanzar. Entonces creo que sí hay mucho apoyo de plataformas tecnológicas, pero al igual que en el caso de la educación, hay retos todavía, hay retos y dependiendo de cada uno de los trabajos. Hay trabajos si son mucho más operativos, por ejemplo, trabajos de fábricas, trabajos que tenían una interacción directa con el cliente, en el caso de restaurantes que mencionaba, eso sí lo dificulta. Pero sí creería que obviamente el acceso a estas plataformas y a esta tecnología ha permitido que muchas personas sigan trabajando que de otra manera hubiera sido imposible.
Y obviamente los países han manejado esta situación muy diferente. ¿Y qué diferencias ve usted entre la forma en la que manejaron los Estados Unidos y Latinoamérica esta situación y el resultado que han obtenido? Sí, yo creo que efectivamente esto ha sido como un aprendizaje de diferentes países y dentro del mismo país de diferentes estados y diferentes ciudades. Nadie tiene la solución a esto, nadie tiene la forma perfecta de manejar esto. Y creo que tal vez aquí lo interesante es la capacidad de aprender de diferentes experiencias, precisamente. O sea, poder observar y contrastar y decir, bueno, esta experiencia o esta forma de manejarlo en tal país funcionó de tal manera, pero también hay que entender que hay diferencias entre los países, hay diferencias de tipo económico, diferencias de tipo cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo lo que percibo es que se dio mucho más autonomía a los gobiernos descentralizados. O sea, que de alguna forma sí habían ciertas directrices a nivel de gobierno federal, pero que también ciertas ciudades pudieron y ciertos estados pudieron manejar sus directrices de alguna manera. Entonces creo que esa es una diferencia en general con Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos esquemas de gobierno probablemente más o mucho más centralizados, donde la toma de decisiones impacta a toda la población. Entonces creo que esa es una gran diferencia. También hay que entender que el tema económico es distinto entre los países de Latinoamérica, particularmente Guatemala, por ejemplo, y Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos hay un mayor ahorro, mayor acceso a crédito, poder de consumo. Entonces, cuando se dieron inicialmente estos eventos de decir no vamos a poder salir durante cierto tiempo, en Estados Unidos la mayoría de la población podía salir al supermercado antes de esto, previamente, y decir, bueno, me voy a abastecer por 15 días o 30 días. No quiere decir que esto no tuviera ningún impacto, pero sí se tenía la capacidad de poderse abastecer, tener recursos para poder pasar 15 o 20 días encerrados, versus el caso de Guatemala, donde un porcentaje fuerte de la población vive en extrema pobreza, donde viven al día a día, literalmente. Y entonces esta capacidad de tener recursos para poder permanecer una semana, 2 semanas sin una actividad económica y sin un ingreso es bastante limitado. También temas de salud. O sea, hay que entender, Guatemala es uno de los países lastimosamente con mayor índice de desnutrición crónica. Entonces, este tema de salud también pone un reto mucho más grande para nuestro país porque es una predisposición más fuerte al tema de la enfermedad. Entonces, yo diría que cada lugar es muy específico y dentro de cada país también cada comunidad es muy específica. Entonces, por eso, en mi caso, yo tiendo a pensar que las soluciones debiesen de ser bastante más descentralizadas, tan descentralizadas como la propia persona, que puede entender sus circunstancias y decir, bueno, yo entiendo que mi vida es de esta forma y quisiera seguir trabajando, obviamente cuidando ciertas cosas y distancias y lo que hace sabe que hay que hacer, pero decisiones centralizadas que impactan a toda la población, creo que esas no funcionan, no solo en este caso, sino se ha visto en general que ese tipo de decisiones para cualquier área no funciona muy bien. Bueno, Helmut, esa sería la entrevista. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por la entrevista. Gracias. Sí, No, muchas muchísimas gracias a gracias, usted. fue un gusto. El gusto es mío. Cuídense mucho. Gracias. Feliz día. Feliz día.